Empezamos. Capítulo 122. La milicia sigue cabalgando. Jamie se puso de rodillas, cortó las costuras del saco de arpillera, dobló la parte superior hacia atrás y respiró profundamente. Exhaló todo el aire y luego volvió a inspirar, todavía más hondo, para luego olfatear con actitud pensativa. Un aroma intenso y nutriente, almendrado y dulce. No se parecía a ningún olor a moho, como mínimo en la parte superior, pero en el fondo, donde se asentaba la humedad, se incorporó y empujó una de las grandes puertas correderas que Bree había construido e instalado en ambos lados del cobertizo de la malta para poder abrirlas cuando hacía buen tiempo. Y ese era un buen día, apropiado para los cantos de las aves, para darse un paseo por el bosque y tal vez para pescar un poco cerca de la puesta del sol. Una mañana adecuada para las pequeñas tareas tranquilas, como reemplazar una tabla del pavimento que se había prendido fuego y estaba ennegrecida, que podía arruinar el sabor del grano tostado. Había cosechado 100 kilos de grano de sus propios campos durante el otoño y había comprado otros 50, pero había tenido tiempo de maltear, fermentar y destilar solo la mitad debido a un invierno prematuro, al mal clima y al altercado que había tenido lugar en la logia en febrero. Se rascó el pecho. La herida había cicatrizado bien, pero todavía sentía que le tiraba cuando extendía mucho los brazos. Arrastró el saco para acercarlo a la puerta abierta y examinarlo con más luz, y lo derramó con cuidado en el suelo. Se agachó y extendió el cereal con las manos, buscando germinaciones, humedad, moho, bichos o cualquiera de las otras cosas que no convenía que hubiera en el whisky. Y como última revisión, masticó unos pocos granos y luego los escupió sobre el pasto. «Tuamat», murmuró, y se puso de pie. Cogió la pala cuadrada para maltear del clavo del que estaba colgada Sassenach. los granos nuevos, dejando espacio para el siguiente saco. Una brisa cálida le rozó las mejillas cuando abrió la puerta corredera. Era un día hermoso. Tal vez pasaría por casa de Ian esa noche y llevaría al lagarto al lago. Esos pensamientos agradables quedaron interrumpidos por los repentinos aleteos y gritos de una bandada de palomas que estaban cerca y a las que había alterado algo que se acercaba. Receloso, cogió la pala y se asomó al exterior, pero solo era un hombre que descendía por el sendero. Hiram Crombie. No había hablado de él desde la reyerta de la logia. «Hiram», dijo, cuando el hombre se acercó y lo saludó levantando el mentón. Su cara tránsida de dolor se iluminó un poco cuando oyó que Jamie lo llamaba por su nombre de pila. «Hola, Marcet». Asintió levemente y se acercó con una expresión de recelo, por lo que Jamie supuso que temía que se le hubiera ocurrido la idea de acertarle un golpe en la cabeza con la pala. La hundió en el montículo de grano, se enderezó y se pasó la manga por la cara. «He venido a decir», empezó Crombie, pero luego se detuvo inseguro. Sí, sabía muy bien lo que Crombie había ido a decirle, pero quería que lo hiciera en voz alta. El viejo cascarrabias seguía rígido como un palo seco, pero con los brazos a los lados. Apretó los puños poco a poco. Nosotros, lamento lo que pasó en la logia. ¿Sí?» Se produjo un silencio solo interrumpido por los parloteos de los pájaros de los pinos próximos que estaban esperando a que Jamie se marchara para poder bajar en bandada y robar el grano derramado. Crombie expiró aire por su nariz larga y llena de pelos, lo que hizo que emitiera un silbido suave, aunque Jamie no se rió.
Quiero que sepa que ni yo, ni mi hermano, ni mis primos tuvimos nada que ver. Nosotros... Se detuvo y tragó saliva para luego musitar entre dientes. Lo lamentamos. Bueno, eso ya lo sé, Hiram, dijo Jamie estirando la espalda. El esfuerzo que había hecho con la pala estaba haciendo que le ardiera la cicatriz del pecho. Más allá de lo que usted piense del rey, no creo que tratara de matarme para honrarlo. Hiram empezó a bajar los hombros, pero antes de que se pusiera cómodo, Jamie añadió: «Pero supongo que sabía lo que tramaba Cunningham y omitió advertirme sobre ello». «No». Después de un instante, y al parecer al darse cuenta de que aquella no era una explicación adecuada, Hiram exhaló y negó con la cabeza. «No es así. Pero sí sabía que Duff y McHugh se olían algo. Los vi observando a Cunningham cuando salió de la iglesia como los dos zorros viendo pasar a un lobo. Y ellos son muy hombres. Pensé que lo avisarían si pasaba algo. Pero Jordi Wilson, el hermano de mi mujer, ¿sabe? Él sí es uno de los cómplices de Cunningham. Yo no podía hablar con usted sin que él se enterara. Y entonces... Sí, repuso Jamie después de una pausa. Nadie quiere buscarse problemas con su propia familia, si puede evitarlo. Los hombros de Hiram se hundieron de alivio. Asintió como para sus adentros y luego volvió a hablar. Hace un tiempo le comenté que deseaba hablar con usted sobre un asunto. Jamie lo recordaba. De hecho, Crombie lo había abordado de camino a la logia aquella noche, lo que hizo que lo mirara con buenos ojos. Ese hombre no pudo haber tenido nada que ver con lo que se tramaba si justo en ese momento estaba tratando de pedirle un favor. Es cierto, creo que era sobre Akrabov-Ar, ¿no? Disculpen la pronunciación. Sí, quería preguntarle si lo aceptaría como miembro de su milicia. Bueno, eso sí que era una sorpresa. Había esperado una solicitud para que Jamie permitiera que Cyrus cortejase a Frances oficialmente, a lo que había negado. Pero eso... ¿Por qué?, preguntó de sopetón. Tiene 16 años, respondió Hiram, y se encogió de hombros como si bastara como respuesta. Y si era un muchacho de esa edad, ya tenía una gran necesidad de convertirse en un hombre, y si no había ningún trabajo de hombre que pudiera hacer... El otro aspecto de la cuestión también era evidente. Hiram Crombie estaba deseoso de que empezara a verse que su familia apoyaba plenamente, y lo de Cyrus era como si estuviera ofreciéndole un rehén. Es un dato tranquilizador, pensó Jamie con ironía. Se escupió la palma y se la tendió. Hecho, dijo. Mándemelo mañana justo antes del alba. Tendré un caballo para él. Le había ofrecido levantarse temprano, muy temprano, para preparar los litros de brosé y gachas de avena que hacían falta para alimentar a la milicia. El olor cálido y el cremoso ascendió por la escalera y me fue despertando como una mano suave que me desperecé lánguidamente en la cama caliente y rodé hacia un lado, disfrutando de la visión de Jamie, con sus largas piernas de cigüeña y por completo desnudo, inclinando sobre el aguamanil para mirarse en el espejo mientras se afeitaba a la luz de la vela. El alba aún no era más que estrellas esfumándose al otro lado de la oscura ventana. ¿Te estás acicalando para la banda?, pregunté. ¿Harás algo formal con ellos esta mañana? Él me pasó la hoja de afeitar por encima del labio superior, que había estirado hacia abajo, y luego vertió la espuma a un costado de la pica. Sí, ejercicios equinos. Hoy vendrán solo los jinetes. Seremos 21, contando a árbol alto. Me sonrió a través del espejo, con unos dientes tan blancos como jabón de afeitar,
suficiente para robar ganado. ¿Cyrus puede montar? Eso me sorprendió. Los Crombie, los Wilson, los McReed y los Geoghagen eran pescadores que habían llegado hasta aquí. Dios sabía a través de qué complicados recorridos y de qué situaciones difíciles desde Turso. La mayoría de ellos temían abiertamente a los caballos y casi ninguno sabía montar. Jamie subió la hoja por el cuello, estiró la cabeza para evaluar el resultado y se encogió de hombros. Lo averiguaremos. Enjuagó la hoja de afeitar, la secó con la gastada toalla de hilo y luego usó la misma toalla para secarse la cara. Si quiero que se lo tomen en serio, Sassenach, será mejor que crean que yo también lo hago. El cielo estaba aclarándose, pero todavía estaba oscuro a la altura del suelo y solo habían llegado unos pocos de los hombres cuando Cyrus Crombie apareció bajando desde los árboles que estaban más arriba de la casa nueva. Los hombres lo miraron con sorpresa, pero cuando Jamie los saludó, todos asistieron y murmuraron «Madame Matt», o gruñeron con un gesto de aceptación. «Ten, muchacho», le dijo Jamie poniendo una taza de madera de bronce caliente en las manos de Árbol Alto. «Caliéntate el estómago y ven a conocer a Miranda. Pertenece a Frances, pero la muchacha dice que está dispuesta a prestarte la yegua hasta que encontremos un caballo para ti». Frances, oh, se lo agradezco. A Árbol Alto se le iluminó un poco la cara y miró de soslayo y con timidez la casa para luego posar la vista en la yegua. Miranda era un animal grande, corpulento y de lomo ancho que poseía una disposición amable y sumisa. El joven Ian había bajado ataviado con pantalones de gamuza y una chaqueta con el pelo trenzado y colgándole por la espalda y con Totis siguiéndolo detrás. Echó un vistazo al grupo de hombres, asintió, le besó la frente a Totis e hizo un gesto con el mentón en dirección a la galería. Luego se acercó para que le dieran su propia ración de broce y levantó una ceja señalando a Cyrus. «Acharayar vendrá con nosotros, a Balay», le explicó Jamie con un tono de despreocupación. «¿Quieres enseñarle a ensillar y colocarle las bridas a Miranda mientras yo le explico a los hombres lo que vamos a hacer?» «Sí», respondió Ian. Tomó un sorbo de caldo caliente de cebada y luego exhaló una nube de vapor blanco. «¿Y qué es lo que vamos a hacer?» «Ejercicios de caballería». La respuesta hizo que Ian levantara ambas cejas y mirara por encima del hombro al grupo de hombres, que se veían como lo que eran, granjeros. Todos poseían caballos y podían cabalgar desde el cerro hasta Salem sin caerse, pero, más allá de eso, ejercicios de caballería sencillos, aclaró Jamie. Cabalgar lentamente. El joven Ian miró con expresión pensativa a Cyrus, que estaba entusiasmado y atento. «Sí», repuso, y se persignó. Cuando subí a la planta superior para atarme el pelo, antes de empezar a elaborar jabón, encontré a Silvia y a las 4 niñas en mi dormitorio con Frances, Patience y Prudence, más o menos colgadas del antepecho de la ventana para observar la cabalgata de la milicia. Apenas advirtieron mi presencia, pero Silvia retrocedió un poco, avergonzada, y empezó a pedir disculpas. «No se preocupe en lo más mínimo», argüí, y me coloqué detrás de Patience para mirar hacia afuera. «Hay algo especial en los grupos de hombres a caballo que, con rifles y mosquetes», añadió ella con cierta sequedad. «Sí, es cierto. Pensé que las niñas no habían comprendido del tono que esa partida de milicianos estaba ejercitándose y entrenándose con el propósito expreso de matar a gente, pero su madre, desde luego, sí, y observó a los hombres que se formaban y proferían las habituales exclamaciones y chistes soeces con una severidad que hizo que las arrugas que le rodeaban la boca se intensificaran. Le toqué el brazo con suavidad
y ella, alarmada, giró la cabeza. Sé que usted y sus hijas preferirían morir antes que otra gente perdiera la vida, para que ustedes no tuvieran que hacerlo, pero, ya sabe, son nuestras huéspedes. Jamie es un Highlander y según sus leyes de hospitalidad tiene prohibido dejar que maten a sus invitados, así que tendré que pedirle que ceda un poco en sus principios y le permita protegerla. Ella torció los labios y sus ojos se posaron en los míos con un brillo risueño. ¿Como una muestra de buenos modales? Exacto, dije devolviéndole la sonrisa. Un chillido de las niñas atrajo nuestra atención hacia la ventana. Jamie estaba montado y recorría de un lado a otro la hilera de hombres, lentamente, inspeccionando los arreos y las armas y deteniéndose para hacer preguntas y bromear. Todos los caballos, como los hombres, despedían vapor y su aliento formaba nubes blancas en el frío aire matinal. Cyrus se encontraba al final de la fila y el joven Ian lo instruía sobre los detalles más sutiles de montar a caballo, comenzando por cuál era el pie con el que tenía que empezar. «¡Oh, qué elegante!», exclamó Prudence en un tono de admiración. Yo no estaba segura de si se refería a Jamie, al joven Ian o a Cyrus, puesto que todos se encontraban más o menos en el mismo sitio, pero respondí con un murmullo de aprobación. Al principio parecía que los hombres tardaban mucho en organizarse, pero de pronto se movieron todos a la vez, un poco caóticamente, y luego se formaron en dos columnas. Jamie se situó en la delantera del grupo y levantó su rifle sobre la cabeza. Una especie de ruido sordo y un tintineo llegó hasta nosotras, y la milicia avanzó en una actitud clara y decidida que era muy emocionante de ver. Cyrus, recto como un palo, cabalgaba junto al joven Ian, el último par de la fila. Me persigné y luego me volví hacia mis propias tropas. «Bien, damas, es un buen día para hacer jabón. ¡En marcha!». Jamie y los hermanos Lindsay, con un poco de ayuda de Tom McHugh y su hijo mediano Angus, habían talado los árboles y cortado la maleza en un lado de la carretera para carruajes, donde la tierra era plana, de modo que no existiera ninguna separación entre la carretera y el bosque. Habían dejado 8 árboles grandes de pie, espaciados unos 9 metros entre sí. «Bien», anunció Jamie a sus tropas reunidas y señaló los árboles con un gesto. «Vamos a meternos entre esos árboles, pasando de un lado a un lado del primero, luego al otro lado del siguiente, y así sucesivamente. Y lo haremos poco a poco, un hombre detrás de otro, después de cortar hasta 10 despacio». «¿Por qué?», quiso saber John MacDonald, observando los árboles con expresión de sorpresa. «Bueno, primero porque lo digo yo, acharad», repuso Jamie con una sonrisa. «Siempre hay que hacer lo que te dice tu coronel, porque combatiremos mejor si vamos todos en la misma dirección. Y para que ello ocurra, alguien tiene que decir cuál es esa dirección, y ese soy yo. ¿De acuerdo?». Una carcajada atravesó a los hombres. «Oh, sí», contestó MacDonald inseguro. Yo era joven, de apenas 18 años, y jamás había participado en ningún combate, a excepción de alguna que otra pelea a puñetazos detrás de algún granero para dirimir una disputa. «Pero en lo que respecta a la razón por la que quiero que hagáis eso», señaló los árboles con un gesto, «es por los caballos. Somos una milicia montada, aunque también habrá soldados de infantería, y los caballos tienen que ser ágiles, y vosotros tenéis que saber cómo guiarlos por terrenos desconocidos. Se trata de un ejercicio habitual de la caballería que se llama serpentina, porque debéis moveros como una serpiente, ¿de acuerdo?». Sin esperar más preguntas, miró a Ian y luego movió la cabeza bruscamente
a ambos lados. Ian hizo que su caballo avanzara, se separó poco a poco del grupo, giró las riendas para situarse frente a los árboles, luego se inclinó hacia adelante y, lanzando un aullido estremecedor que hizo que todos los caballos resoplaran y golpearan las patas contra el suelo, clavó las espuelas y se lanzó a toda velocidad contra el primer árbol, como si él y el caballo hubieran salido disparados de un arma. En el instante previo a la colisión, se echaron a un lado y se lanzaron hacia el siguiente, entrando y saliendo de la hilera de árboles a tanta velocidad que apenas podían contarse los árboles a medida que pasaban. Al final de la línea se volvió en redondo, regresó incluso más rápido y llegó al lugar de la partida, profiriendo un agudo alarido indio de victoria que fue saludado con gritos y aplausos. Jamie miró a Cyrus, que parecía aterrorizado y excitado al mismo tiempo, y que tenía las riendas presionadas contra el pecho. «Ahora lo haremos poco a poco», dijo. «¿Quieres ir tú primero, Joey?» Después de una hora, como los ejercicios de calentamiento habían hecho efecto, tanto los caballos como los hombres tenían calor y se encontraban con la moral alta, puesto que en su mayoría habían evitado chocar entre ellos o con los árboles. El sol ya estaba bien alto en el horizonte. Había llegado el momento de regresar para que los hombres pudieran desayunar y ocuparse de sus actividades cotidianas. Jamie estaba a punto de hacer que rompieran filas cuando Ian se detuvo sobre los estribos y por encima de las cabezas de los demás gritó: «¡Tío! Echemos una carrera de ida y vuelta hasta la curva». La propuesta suscitó un murmullo generalizado de aprobación y Jamie tiró de las riendas, hizo girar el caballo sin vacilar y se situó junto a Ian. «¡Ya!», gritó Kenny Lindsay, y los dos salieron disparados, corriendo como un trueno en el camino de tierra, levantando una gran polvareda y suscitando los típicos chillidos de las Highlands en los hombres que los observaban desde más atrás. La cabalgadura de Ian era una yegua pequeña y astuta llamada Lucille, a la que no le gustaba que la vencieran, pero eso tampoco le gustaba a Phineas, por lo que los dos animales corrieron hasta el final como alma que se la lleva el diablo, mientras el bosque se convertía en un borrón verde a un lado de ellos. Llegaron a la gran curva del camino y giraron en redondo a gran velocidad para regresar. Lucille viró con brusquedad, empujando a Phineas con un golpe que casi hizo que Jamie cayera de la montura. Este alzó a ver un carruaje en medio de la carretera, pero no tuvo tiempo para mirarlo bien, puesto que estaba ocupado en mantenerse en la silla y recuperar el control de Pin. Hubo gritos a sus espaldas, un tronar de cascos y 2 o 3 disparos. Toda la milicia se había dejado llevar por el entusiasmo y se habían sumado a la carrera. Malditos fueran. Pin estaba dando saltos y tintineando, y si bien no hicieron falta más que unos pocos segundos para recordarle su deber, todo el revoltijo de hombres y de caballos ya estaban encima de ellos, gritando y riendo. Jamie, furioso, se detuvo sobre los estribos para llamarlos al orden, pero en ese momento vio el carruaje que había alarmado a Lucille, con sus mulas retorciéndose, golpeando sus huellas con los cascos, pero no tan asustadas como para salir corriendo. Los hombres, que habían llegado arrasando, ya que se habían calmado y estaban rodeando el carruaje, haciendo remolinos y levantando barro, y hubo un momento de silencio en medio del griterío. Bree estaba conteniendo a las mulas, y lo hacía bastante bien, según pudo comprobar él. A su lado, Roger levantó las manos. «No disparéis», dijo en tono serio. «Nos rendimos». Jamie sirvió lo que quedaba del whisky, especial de Jamie Fraser, en la taza de Roger,
Cogió la suya y la levantó delante de la compañía reunida en torno a la mesa de la cena, y también, por si fuera poco, distribuida en toda la cocina, que incluía a la familia del joven Ian, así como la propia, a Silvia y a sus muchachitas, además de Cyrus Crombie y Munro Lindsay y a Bobby Higgins, los hombres solteros o viudos que habían vuelto con él después de los ejercicios de la milicia. «Doy gracias a Dios por el regreso de nuestros viajeros sanos y salvos», anunció, y añadió con una referencia a Roger Mack, «por la guía y la bendición de nuestro nuevo ministro de la palabra y el sacramento, Leante Matt». Roger Mack no se sonrojaba con facilidad, pero el calor que sintió se le notaba tanto en la cara como en los ojos. Abrió la boca, probablemente para decir con modestia que en realidad no terminaría de ordenarse del todo hasta el verano, cuando los ministros de más edad pudieran volver de la costa, pero Brie le puso la mano en la rodilla y se la apretó para hacerle que callara, de modo que el muchacho se limitó a sonreír y levantó su propia taza como respuesta. «Por la familia», brindó, «y por los buenos amigos». Jamie, también sonriendo, se sentó sobre la mesa entre gritos y puñetazos que hicieron bailar los platos, y también él sintió un calor en el rostro. La luz del fuego titilaba en toda la sala y proyectaba reflejos cambiantes en las caras animadas por la charla, la comida y la bebida. Le hubiera gustado que Fergus, Marsali y su propia prole también estuvieran allí. Pero Roger le había explicado que si bien ellos habían salido de Charleston juntos a los Mackenzie, luego había puesto rumbo hacia el norte, con la intención de echar un vistazo en Richmond, a ver si era un sitio apropiado donde poder volver a instalar una imprenta. Jamie pronunció una breve y muda plegaria pidiendo que estuvieran a salvo. Claire estaba sentada en el banco a su lado, con la pequeña Mandy profundamente dormida en su regazo. Ella le cubría un poco el brazo, como si fuera un saco de grano, y era igual de pesada. Jamie extendió la mano, cogió a la niña, se la acurrucó contra el pecho, y Claire se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro durante un instante en un gesto de gratitud. En ese momento, él posó la mirada sobre el cabello de Claire y el de Mandy, con sus desordenados rizos entrelazados, y sintió un amor tan grande que supo que si muriera justo entonces, estaría bien. Claire se enderezó y Jamie levantó la mirada hacia Roger Mack, que tenía una expresión similar en su propio rostro. Sus ojos se encontraron y se entendieron a la perfección. Luego los dos los bajaron hacia la mesa y sonrieron contemplando los restos de corteza y huesos. Siempre Jamie, ¿no? Con sus... Bueno, lástima que la Mandy de la serie no tenga los rizos negros, pero bueno. Capítulo 123. Y el corazón sigue latiendo. Los visitantes adultos durmieron hasta bastante tarde la mañana siguiente. Los niños naturalmente salieron de la cama al amanecer y corrieron a invadir la cocina. Como después de todo eran niños, Jem y Mandy habían entablado amistad al instante con Agnes y las niñas Hartman. Mandy estaba encantada con Chastity e insistía en darle el desayuno en trocitos pequeños y en dirigirse hacia ella con píos maternales, como si fuera una bebé, lo que hacía que Chastity se riera y expulsara leche por la nariz. Cuando salí para traer otro cubo de leche del almacén del manantial, me encontré a Brianna, deambulando por la planta baja, vestida, pero evidentemente no despierta del todo. «¿Cómo estás, cariño?», la examiné en detalle. Estaba más pálida y delgada que cuando habían partido hacia Savannah, pero era natural que un viaje en carreta de casi 500 kilómetros, a través de solo Dios sabe qué condiciones meteorológicas,
una guerra y suministros de comida imprevisibles, encargándose de 2 caballos, un marido y 2 niños sentados sobre un cargamento de armas de contrabando, disfrazado de bueno de murciélago, terminara afectando a cualquiera. De todas maneras parecía feliz. La casa es increíble. Extendió una mano, miró a su alrededor y se echó a reír. Pero papá no ha instalado una puerta en tu consulta. Ya lo hará. Echó un vistazo a la cocina, pero los ruiditos y las risitas que procedían de allí sonaban tranquilos. La cogí del brazo y la remolqué hacia la consulta sin puerta. Déjame que te escuche tu corazón. Súbete a la mesa y túmbate. Creo que iba a poner los ojos en blanco, pero sin embargo subió de un salto, atlética como un saltamontes, y se tendió encima de la mesa, cerró los ojos y suspiró de placer cuando sintió el nuevo acolchado de la superficie. Dios mío, no me he tumbado sobre una cama tan blanda desde que salimos de Sabana, ni desde luego tan limpia. Se estiró con lujuria y alcancé a oír los suaves chasquidos de sus vértebras. Por cierto, Long John te manda recuerdos. ¿Fue eso lo que dijo?, le pregunté con una sonrisa mientras buscaba el estetoscopio de Pinar. No, dijo algo mucho más elegante, pero con ese significado. Abrí un ojo y me lanzó una mirada de sagacidad, y su excelencia, el duque de Padlon, me pidió que te enviara sus más sinceros recuerdos. Te escribió algo semejante a una nota. ¿Algo semejante? Yo solo había visto 1 o 2 misivas de Hall durante mi breve matrimonio con John, pero había oído hablar mucho de ellas de boca del propio John. ¿La firmó con su nombre completo? Sí, pero parecía bastante disgustado. Ya sabes, con el labio superior fruncido y todo eso. Las miré fijamente. ¿Disgustado, Hall? ¿A causa de qué? Desátate los cordones. Eso, empezó a responder ella mientras miraba más allá de la larga nariz en dirección de los dedos con los que estaba gestionando los cordones. Es una larga historia, por decirlo así. Me lanzó una mirada fugaz de reojo. Entiendo que papá sabía que William se encontraba en Sabana cuando sugirió que fuera yo. ¿No es así? Lord John lo mencionó en la carta en la que te invitaba a que fueras a pintar el retrato de aquella dama de sociedad. Por cierto, ¿qué tal fue? Se echó a reír. Te contaré lo de Angelina Brumby y su marido más tarde, afirmó. Cerró un ojo y enfocó el otro en mí. No trates de cambiar el tema de Williams. ¿Te has encontrado con él? No pude reprimir la esperanza que expresaba mi voz, y ella abrió ambos ojos. En efecto, dijo, y bajó la mirada para sacar el último cordón de su ojal. Fue muy bueno, continuó en voz baja. Vino a la casa de los Brumbys. Lord John lo había mandado a ver a la dama pintora, pero no le había dicho nada de mí. ¿Qué hay entre ellos?, exigió saber de pronto, levantando la mirada. ¿Entre papá y Lord John? ¿Por qué hacen esas cosas? Me refiero a no decirnos que estábamos los dos en Sabana. Es por timidez, contesté, esbozando una sonrisa triste, y ambos poseen una especie de delicadeza, incluso aunque tú pienses lo contrario. No querían cargaros a ti y a William con grandes expectativas, y Jamie, como mínimo, temía que sus hijos no se cayeran bien, y su deseo de que si lo hicieran era demasiado importante para hablar de ello, incluso conmigo. Tenían buenas intenciones, añadí, como restándole importancia. ¿Cómo se encuentra William? La expresión subyacente de alegría que se veía en la cara de Diana por encontrarse por fin con su propia casa no se redujo, pero de todas maneras ella negó con la cabeza y frunció el ceño en un gesto de compasión. Pobre Williams, es tan buena persona, pero, Dios mío, ¿cómo ha podido alguien tan joven tener una vida tan complicada?
Si no recuerdo mal, tu vida no era tan sencilla cuando tenías poco más de 20 años. Desaté la cinta de su enagua y le coloqué la campana plana del estetoscopio en el pecho. Supongo que eligió mal a sus padres. Respira profundo, querida, y contén el aire. Ella obedeció y yo escuché. Volví a escuchar. Moví el estetoscopio, escuché bum, 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 regular como un metrónomo y con un sonido muy fuerte. Le puse una mano sobre el plexo solar para sentir el pulso abdominal, por si acaso, pero era igual al de fuerte, y la piel firme de su vientre rebotaba un poco bajo mis dedos con cada latido. Todo es correcto, dije levantando la mirada, y al verle la cara noté lo hermosa que estaba en ese instante, en casa, a salvo, con vida. ¿Te encuentras bien, mamá?, preguntó ella mirándome con expresión de sorpresa, porque se me habían humedecido un poco los ojos. Claro que sí, respondí y carraspeé. ¿Has tenido muchos problemas con las fibrilaciones? No, contestó ella un poco sorprendida. Me pasó 2 o 3 veces en el camino a Charleston y 1 o 2 cuando ya estábamos allí. Solo 2 veces en Savannah, al menos lo bastante fuerte como para que lo notara. Pero creo que no ocurrió, o si lo hizo, solo fue durante unos segundos, en el viaje de vuelta. No he dejado de tomar corteza de sauce, me aseguró, solo que después de un tiempo he empezado a moler las hojas y a preparar unas píldoras con esa sustancia y queso, porque la infusión me hacía orinar continuamente y no podía dejar de pintar cada 15 minutos para buscar una vacinilla. No creo que el queso neutralice los efectos de la corteza de sauce. ¿Tú sí? No, repuse riendo. Felicidades, has inventado la primera aspirina con sabor a queso del mundo. ¿Te sentaron mal? Ella negó con la cabeza y tiró del cuello de la enagua. No, pero se me ocurrió que el queso podría neutralizar el ácido. ¿Acaso a las personas que tienen úlceras no les dice que beban leche? Sí, o un antiácido. La miel, por cierto, funciona bastante bien para... Me detuve abruptamente. Ella acababa de atarse la cinta de la enagua y yo había buscado los cordones para pasárselos, pero mi mano izquierda seguía descansando sobre su abdomen, un poco más abajo, y todavía sentía los latidos del corazón. Un latido débil y rápido, diminuto, activo y muy intenso. Lup, 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 dup, lup, dup. Mamá, ¿qué sucede? Bri se había sentado alarmada. Lo único que pude hacer fue sacudir la cabeza. Bienvenido a casa, conseguí decirle al residente más nuevo del cerro. Y luego me eché a llorar. Bueno, para no spoilear no voy a decir nada. Entre el regocijo generalizado producido por la noticia del embarazo de Brianna y el bullicio de reorganizar la población de la casa, las Harman se instalaron en la 3ª planta, que estaba a medio terminar, y clavaron lonas en las ventanas para que no entrara la lluvia, mientras que Roger y Brianna se mudaron a su habitación habitual y Fanny y Agnes, que ya eran mujeres, se les adjudicó su propia parte del ático para que tuvieran privacidad. Pero siguieron durmiendo amontonadas despreocupadamente con los niños más pequeños, al igual que las hijas de Harman. Pasó bastante tiempo hasta que me acordé de la nota que había entregado Brianna. Me la había metido en el bolsillo de la bata que llevaba puesta entonces y la encontré varios días después, cuando decidí que la bata ya estaba demasiado sucia para ser sanitaria y había que lavarla. La nota apareció un bloque pequeño y pulcro, constituido por un papel doblado de manera complicada, sellado con un lacre en el que se veía la imagen de un cisne, envuelto recortado contra una luna llena.
En su exterior figuraba como destinataria señora de Jamie Fraser, Cerro de Fraser, Carolina del Norte. Pero, fiel a la descripción de los hábitos de correspondencia de Hal que había dicho John, no tenía ningún saludo y solo había un mensaje que consistía en algunas palabras menos de las estrictamente necesarias, aunque sí estaba firmada. No sé qué fue lo que tú y mi hermano os hicisteis el uno al otro, pero es evidente que sois algo más que amigos. Si no regreso de lo que estoy a punto de hacer, por favor, cuida de él. Postdata. ¿Puedes recomendarme algún preparado herbóceo de naturaleza letal para envenenar ratas? Harold, duque de Padlo. Había una H grande debajo, presumiblemente por si no lo reconocía por el título nobiliario. Dejé el papel con delicadeza sobre el armario de los papeles, donde podía verlo mientras amasaba pan. Me entraron ganas de reír y de hecho sonreí, pero con la sonrisa nerviosa. ¿Para envenenar ratas? Vaya, por lo que sabía de la personalidad de Hal, podría estar planeando un homicidio, un suicidio o una erradicación real de los roedores de su bodega. En cuanto a lo que estaba a punto de hacer, es para quedarse pasmada, dije entre dientes antes de arrojar la masa elástica sobre la superficie de trabajo, enharinada, doblarla y golpearla hasta convertirla en una bola fresca. La puse de nuevo en un cuenco, la cubrí con un trapo húmedo y luego permanecí de pie inmóvil como una gallina estupefacta, parpadeando y preguntándome qué demonios tramaban los hermanos Gray. Negué con la cabeza, puse el cuenco sobre el pequeño estante que estaba cerca de la chimenea y dejé que el pan levara mientras bajaba por el pasillo hacia el despacho de Jamie. ¿Tienes una hoja de papel y una pluma decente?, le pregunté. Sí, aquí tienes. Estaba recostado en la silla, pensando con el ceño fruncido, pero se inclinó hacia adelante para sacar una pluma de la jarra que tenía sobre el escritorio y luego me pasó una hoja en blanco del diario de Brie. Cogí ambos objetos con un gesto de agradecimiento y de pie, junto a su escritorio, escribí: a Harold, duque de Padlo, coronel del 46º Regimiento de Infantería, Savannah, Georgia. Querido Hal, sí, hojas de digital, cháfalas y prepara una infusión fuerte o ponlas en la ensalada e invita a las ratas a cenar. Tu otrora cuñada, postdata. No es una buena manera de morir, ni siquiera para una rata. Un disparo es mucho más eficaz. Jamie me había observado mientras escribía, leyendo mi mensaje al revés sin dificultad. Me miró con las cejas levantadas cuando terminé y agité la nota en el aire para secarla. La bajé y puse la nota de Hal al lado, delante de él. No bajó la ceja mientras leía, volvió a mirarme. ¿Se supone que es una broma?, expliqué. Lo del digital, quiero decir. Él soltó un amortiguado ruido escocés y deslizó las notas hacia mí. Tal vez tú estés bromeando, Sassenach, pero él no, más allá de lo que te haya dicho. Bueno, ahora vamos con el capítulo. Me encanta Hal, qué lindo personaje. Capítulo 124. La primera vez que te vi la cara. Savannah, 5 de mayo de 1780. Del capitán M.A. Stubb, ejército de su majestad, retirado, al señor John Cinnamon. Querido señor Cinnamon, no puedo expresar la emoción que me embargó al ver su retrato. En verdad, le digo que son tan grandes los sentimientos que me inundan el pecho que creo que me va a estallar el corazón.
entre las presiones con la culpa y la alegría. Aún así, le doy las gracias desde el fondo de ese escuálido corazón por su acto cortés y por la valentía que debe de haber necesitado para llevarlo a cabo. Permítame, en primer lugar, disculparme, que me perdone, aunque no lo merezco. Quedé mal herido en Quebec y no pude ocuparme de mis asuntos durante varios meses. Para entonces me había mandado de vuelta a Inglaterra. Debería haber hecho averiguaciones sobre su madre y haber hecho provisiones para ustedes dos. No lo hice. Preferiría pensar que no fue otra cosa que la conmoción y la incapacidad lo que me impidió cumplir con ese deber. Pero la verdad es que elegí olvidar, por egoísmo y pereza. No soy un buen hombre, y lo lamento. Y permítame a continuación, suponiendo que usted me otorgue ese perdón, que le suplique que venga a verme. Estoy asombrado por la fuerza de la emoción que me embargó al ver su rostro. Sassenach. En pintura y lienzo, e incluso más por la necesidad que ha brotado en mi interior de ver esa cara en carne y hueso. Solo puedo esperar que usted desee ver la mía. Si usted es capaz de perdonarme lo suficiente como para venir, he enviado instrucciones a Lord John Grey, quien organizará su traslado a Londres y le proporcionará los fondos para el viaje. Yo, señor, soy su más humilde y siempre obediente servidor, y su padre, Malcolm Armistead Stubbs Esk. Postdata, su nombre es Michael. Su madre tenía un medallón que le entregó su abuela francesa, en el que aparecía la imagen del arcángel Miguel, y ella deseaba que usted estuviera bajo su protección. Lindo, ¿no? Savannah, 10 de mayo de 1780. Era un día tormentoso y hacía frío en el muelle, con un viento intenso que formaba olas espumosas en el río y que también se empecinaba en llevarse los sombreros. La gabarra ya casi estaba cargada, era su último cargamento, destinado a las bodegas del buque de transporte de tropas Hermione, que aguardaba anclado. ¿Has estado en algún barco alguna vez?, le preguntó William de pronto. No, solo en canoas. Cinnamon se retorcía como un caballo nervioso a punto de salir disparado. ¿Cómo es? A veces excitante, respondió William, en un tono que esperaba que fuera tranquilizador, aunque sobre todo aburrido. Toma, te he traído un regalo de despedida. Buscó en el bolsillo del abrigo y sacó una jarrita con un líquido espeso y un frasco más pequeño con un gotero. Por si acaso, le dijo a Cinnamon al entregarle ambas cosas. Pepinillos en vinagre, al eneldo y éter para los mareos. Cinnamon examinó los regalos con expresión de duda, pero finalmente asintió. Si te sientes mareado, chupa el pepinillo, le explicó William. Si eso no da resultado, toma 6 gotas de éter. Si lo prefieres, puedes añadirlo a la cerveza, le comentó en tono esperanzador. Gracias. El viento había devuelto a Cinnamon su habitual tono rojizo. Gracias, repitió, y le estrechó la mano a William en un apretón aplastante y entusiasta. Y dile a tu hermana lo mucho. La manera de la emoción lo ahogó, por lo que negó con la cabeza y apretó todavía más fuerte la mano de William. Ya se lo has dicho tú, repuso William, recuperando la mano y reprimiendo el impulso de cortarse los dedos. Ella lo hizo encantada. Se siente feliz por ti, y yo también, añadió, palmeando cariñosamente el antebrazo de Cinnamon, tanto para evitar que el otro volviera a cogerle la mano como a causa de un afecto verdadero. Te echaré de menos, ¿sabes?, agregó con timidez. Era cierto, y cuando se dio cuenta de ello, lo sintió como un golpe en la oreja. De pronto se sintió hueco, pero no se le ocurría qué otra cosa decir. Mon suis, dijo Cinnamon, y bajó la mirada hacia las botas nuevas antes de aclararse la garganta.
Todos a bordo. El teniente naval que pilotaba la gabarra los miraba con furia. «Ahora, caballeros». William cogió el nuevo baúl de viaje, un regalo de Lord John, y se lo puso a Cinnamon en la mano. «Ve», le ordenó, con la mayor sonrisa que pudo mostrar. «Escríbeme desde Londres». Cinnamon asintió sin decir ni una palabra, y luego al oír otro grito airado desde la gabarra, se volvió y subió a bordo, lentamente y sin mirar atrás. Las velas de la gabarra se alzaron y se hincharon de inmediato, y menos de un minuto más tarde estaban en medio del río, navegando hacia el futuro desconocido. William observó cómo la pequeña embarcación se perdía de vista, y después se dio la vuelta en dirección a la calle Bay, con un suspiro y un sentimiento de pérdida teñido de envidia. «Au revoir, Michel», musitó entre dientes. «¿Y ahora con quién voy a hablar?». Bueno, ya empezamos el último capítulo. Acá tengo a Jamie que me está llorando porque no le doy pelota. Ya va, papi. Bueno, capítulo 125. Una mujer de segunda clase. Savannah. Para, papi. Para, bájate. Una vez que Cinnamon se marchó, William se trasladó de la casa pequeña que ambos habían compartido a la residencia de Lord John por invitación de su padre. Amaranthus, según le dijo Lord John con firmeza, necesitaba compañía. «No acepta invitaciones», le comentó a William, «y solo sale cada cierto tiempo de compras». «Debe de estar mal de ánimo», señaló William. Lo había pensado como una broma, pero la manera en que su padre lo fulminó con la mirada hizo que se avergonzara. «Seguramente tú le habrás dicho que nadie lo sabe, ¿verdad?». «Por supuesto», repuso Lord John con impaciencia, al igual que Hal, quien se lo explicó con una delicadeza sorprendente. «Ella agacha la cabeza y dice que no puede soportar que la vean. Me siento como si me estuviera exhibiendo», fue la manera bastante extraña en que se lo expresó. «Oh», dijo William, entendiéndolo un poco más. «Bueno, eso tiene más sentido». «¿Sí? Bueno», continuó William un poco incómodo, «siendo viuda, además de la madre del heredero del título del tío Hall, atraería, quiero decir, ha atraído ya bastante interés, ¿no? Es decir, en fiestas y cenas y esa clase de cosas. Y ha disfrutado mucho de ese interés, por lo que he visto», observó cínicamente su padre, mirándolo de soslayo. «Exacto». William se hizo a un lado, levantó un plato maicén del aparador y fingió que lo examinaba. «Pero ahora que ha quedado expuesta, por decirlo de alguna manera, aunque solo sea entre nosotros», añadió tosiendo, «creo que tal vez sienta que no puede representar el papel de una viuda joven y hermosa y se sentiría un poco acomplejada coqueteando con jóvenes imbéciles, sabiendo que incluso, aunque ni Hall ni yo estuviéramos presentes, probablemente nos enteraríamos». Dada la impresión de que Lord John eso le parecía dudoso pero verosímil, luego hizo la deducción siguiente e inevitable, según William. Después de todo, ¿qué haría si una de esas chispas brillantes y jóvenes a las que ella toca se encendiera y pidiera su mano? Lord John frunció el ceño, puesto que se le había ocurrido otra cosa. Miró con precipitación por encima del hombro, después se acercó a William y bajó la voz. «¿Y qué habría hecho si hubiera ocurrido justo eso y nosotros no supiéramos la verdad?». William se cogió de hombros y extendió las manos, simulando una ignorancia absoluta. «Solo Dios sabe», repuso con total sinceridad, «pero no ha sucedido».
Le dio la impresión de que Lord John quería decir algo más, pero en cambio se limitó a negar con la cabeza y movió el plato 5 centímetros, dejándolo en su posición exacta. Tal vez podría acudir a almuerzos o a tomar el té o sesiones de bordado, arriesgó William. Cosas de mujeres, quiero decir. Su padre dejó escapar una risita. Hay 2 clases de mujeres en el mundo, señaló. La que disfrutan estando en compañía de mujeres y la que prefieren la compañía de los hombres. Por una u otra razón, añadió con imparcialidad, y no siempre tiene que ver con la lujuria o el matrimonio. ¿Y tú insinúas que Amaranthus no pertenece a la primera clase? William, es bastante obvio que hasta tú mismo lo has notado, y te aseguro que las otras mujeres también. A las mujeres de la primera clase no les caen bien las de la segunda clase, sobre todo si esa mujer de la segunda clase es joven, hermosa y posee cierto encanto o dinero. Se pasó una mano por el pelo y rubio, aunque empezaba a mostrar algunas franjas blancas cerca de la cara. Supongo que podría suplicarle a la señora Holmes o a Lady Prescott que inviten a Amaranthus a alguna reunión femenina. Pero dudo mucho que ella accediera a ir. Y a pesar de lo que sabes, añadió William con bastante delicadeza, te cae bien y te preocupa que se sienta sola. Después de todo, la situación en la que se encuentra no es culpa suya. Su padre lanzó un suspiro hondo, se veía bastante desaliñado y desprendía un olor a leche rancia, probablemente relacionado con la mancha blancuzca y mal lavada que tenía en la manga de su chaqueta color carbón. Aunque ya habían detestado a Trevor, todavía no dominaban los misterios de beber de una taza. «Necesitas una cigüeña», comentó William. «Es cierto», repuso su padre de inmediato. «Tú». No podía decir que lamentara estar de regreso en la calle Oglethorpe. Vivir como un soltero junto a John Cinnamon había sido bastante agradable y siempre era bueno tener un amigo a mano para compartir lo que fuera que surgiera. Pero se sentía feliz, aunque un poco inquieto, por Cinnamon. La casita que había compartido en la orilla del pantano parecía húmeda y desolada, y él se deprimía cuando bajaba el sol, dejándolo solo en las sombras con el olor del barro y los peces muertos. En cambio, le agradaba despertarse por las mañanas con la luz del sol y ruidos de la gente en la planta inferior. Y además estaba la comida. La intransigencia de Moira respecto a los tomates a la plancha. Aquella mujer era un as con el pescado, los mariscos y el cocodrilo asado, con salsa de albaricoque. Incluso, gracias a un poco de persuasión y el regalo de una botella de buen coñac, había permitido que Lord John le enseñara a preparar patatas a la Dupois, creo que se dice así. Y además estaba Amaranthus, y de inmediato vio lo que había querido decir Lord John. Ella estaba apagada, dedicándose a su bordado con los ojos bajos, y solo hablaba cuando alguien le dirigía la palabra, siempre cortés, pero siempre distante, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Tal vez en Nueva Jersey, pensó él, y le sorprendió ser consciente de que sentía una parte de compasión por ella, y en realidad no era su culpa. William se empeñó en devolverle a la cordialidad de la sociedad y mientras tanto descubrió que algunos aspectos de su propia personalidad que había olvidado durante el año anterior en realidad no estaban muertos. Había empezado a soñar con Inglaterra por la noche. Al anochecer jugaban al ajedrez, a las damas, al backgammon, al dominó. Si Hal o alguna otra persona cenaba con ellos, jugaban al suite o al brag, y los 3 hombres sonreían cuando veían cómo Amaranthus se animaba en el fragor de la competición. Era implacable con las cartas
y jugaba al ajedrez como un gato, clavado en el tablero, sus ojos huidizos, como si las piezas fueran ratones, moviendo una cola imaginaria hacia un lado y hacia el otro detrás del hombro, hasta que arremetía y mostraba sus dientes blancos. De todas maneras, la sensación de estar solo, pasando el tiempo, era un poco opresiva. Toda la ciudad estaba inundada de una atmósfera similar, aunque esa suspensión de las actividades se debía a una razón profunda y urgente. Una vez que los barcos franceses se marcharon y Lincoln y los americanos se retiraron a Charleston, Savannah se dedicó a recoger los pedazos. Las casas destrozadas por los cañones se habían reparado lo más rápido posible, pero con la primavera pintaron todo de nuevo, y unos vívidos tonos rosados, amarillos y azules florecían otra vez. Los abatatis y los bastiones que se habían instalado en las afueras de la ciudad seguían allí, aunque las tormentas invernales y las mareas altas habían erosionado las defensas más lejanas. Los restos del campamento americano casi habían desaparecido, recuperados por esclavos y aprendices. Pero si bajo la compostura exterior de Amarantus se ocultaba la idea de Benjamín en New Jersey, la idea de Charleston estaba sincera y constantemente en la mente de la guarnición de Savannah. Con frecuencia llegaban partes portando noticias de New York y Rhode Island, donde Sir Henry Clinton estaba preparando sus tropas para emprender un viaje. Siendo Hall quien era y teniendo en cuenta que John no solo era su hermano, sino también su teniente coronel, toda la casa estaba enterada de las intenciones del general Clinton de atacar Charleston tan pronto el clima le permitiera aventurarlo a hacerlo. Durante todo el mes de abril llegaron despachos militares por barco y por jinete, en oleadas cada vez más entusiastas e intensas. A medida que el asedio seguía su curso, el tío Hall se paseaba de un lado al otro por las inmediaciones de la casa, incapaz de soportar el confinamiento, pero sin querer marcharse por si llegaba alguna noticia, justo cuando él se había ausentado normalmente. Es muy poco probable que necesitemos trasladar a hombres a Charleston, le explicó Lord John a William, quien estaba de comparar a su tío con una gata preñada a punto de dar a luz a sus cachorritos. Clinton dispone de suficientes hombres y artillería, tiene el apoyo de Cornwallis y más allá de sus otras diferencias, el ejército inglés sabe cómo llevar a cabo un asedio. De todas maneras, si o, en realidad, cuando la ciudad caiga, podrían convocarnos y en ese caso lo harán con mucha prisa. Pero es bastante probable que nos dejen aquí esperando, añadió como advertencia al ver la expresión de entusiasmo de William. De todas maneras hizo una pausa y miró a su hijo. ¿Aceptarías un cargo de oficial si eso ocurriera?, le preguntó. El primer impulso de William fue decir que sí, por supuesto, y era evidente que su padre se dio cuenta, puesto que, si bien Lord John había hecho todo lo posible para evitar decirle a William algo referente a su futuro, la mención de un rango militar le había dado un débil brillo de esperanza al rostro de su padre. De todas maneras, al final, William inspiró hondo y negó con la cabeza. No lo sé, dijo, lo pensaré. Savannah estaba floreciente, sus plazas y sus elegantes calles estaban cubiertas de pétalos de magnolias y azaleas que habían caído al suelo. Había gardenias, jazmines y glicerinas perfumando el aire y encantando la vista. La casa de Lord John, que había sido cómoda y cálida durante el invierno, de pronto parecía encerrada y su aire insoportablemente viciado. William había convencido a Amarantus para que saliera a dar un paseo para disfrutar del aire matinal y la refrescante brisa procedente del mar. Y lo cierto era que sí parecía disfrutar de ello,
Iba con la frente alta, con una actitud orgullosa, y llegó hasta el extremo de saludar con un gesto a las damas que conocía, la mayoría de las cuales hacían una referencia o lo devolvían el mismo gesto con la cabeza. William también sonreía e inclinaba la cabeza, aunque detectó algunas expresiones de sospecha bajo los anchos sombreros de paja y las cofias de encaje. También un par de labios apretados y miradas de soslayo. «Están desilusionadas», señaló Amarantus en un tono risueño. «Piensas que te pretendo». Mosquita muerta que es. «Que lo piense», respondió William, dando una palmadita a la mano que ella le había puesto en el hueco del codo. «Aunque si prefieren no exhibir tu presa en público, podemos bajar a la playa». Se detuvieron un instante en lo alto de los escalones de piedra que llegaban al agua al final de la calle Bay. Se quitaron los zapatos y las medias. La piedra estaba mojada y resbaladiza, pero la sensación en las plantas de los pies descalzos de William era maravillosa. La arena se sentía todavía mejor, y tras soltar la mano de Amarantus, se despojó del abrigo y salió corriendo bien lejos por la playa, con las partes bajas de sus pantalones desabrochados, aleteando y las gaviotas gritando más arriba. Volvió agitado y feliz para descubrir que ella se había quitado el sombrero y la cofia, así como las hebillas que le sujetaban el pelo, y estaba bailando en la arena, haciendo una reverencia ante a un amante invisible, girando hacia atrás y hacia adelante con las manos estiradas. Él se echó a reír, se le acercó por detrás, le cogió la mano, la hizo girar hacia él, hizo una referencia y le besó los nudillos. Ella también prorrumpió en carcajadas y pasearon lentamente, sintiendo cómo la arena húmeda se les metía entre los dedos de los pies. No había hablado desde que habían llegado a la playa y no parecía que fuera necesario hacerlo. Había unas pocas personas allí, pescadores, mujeres recogiendo mariscos en las partes poco profundas o excavando en busca de almejas, y otros individuos que no hacían nada como ellos. Nadie les dedicó más que una mirada despreocupada. Por un consenso tácito, se volvieron y caminaron en dirección contraria al pueblo. Cruzaron el pasto y ascendieron hacia el río, pasando delante de unos restos de lona semienterrados que otrora habían sido una tienda de campaña y que ahora aleteaban abandonados en el viento. Por fin se detuvieron sabiendo que ya estaban bastante lejos y se quedaron inmóviles durante cierto tiempo, contemplando los barcos pesqueros y las barcazas que descendían por el río, así como los botes de remo y los doris que cruzaban hacia la otra orilla, donde unos cuantos almacenes aguardaban las mercancías que les llevaban. Amarantus suspiró y a William le pareció detectar una expresión alegante de su rostro, como si ella también deseara navegar libre en el agua. «Podrías divorciarte, ¿sabes?», le espetó. Ella giró la cabeza con brusquedad, con el cuerpo tenso, y lo miró de arriba abajo, como si estuviera tratando de determinar si aquel era un intento fallido de decir algo ingenioso. Cuando llegó a la conclusión de que no lo era, relajó los hombros y se limitó a contestar: «No, no podría», con el tono paciente que uno podría usar para explicarle a un niño por qué no hay que meter las manos en el fuego. «Seguro que, bueno, casi seguro», se corrigió él, que sí podrías. «Yo he estado pensando que debo volver a Inglaterra pronto para ocuparme de algunos asuntos. Podría viajar contigo bajo mi protección. Ben no es duque aún, pero sigue siendo un noble. Eso significa que el divorcio debe ser aceptado por la Cámara de los Lores, y lo harían en un abrir y cerrar de ojos una vez que se enteraran de lo del general Blecker. Una cosa es una mera infidelidad, la traición es algo diferente». Los orificios nasales de ella se pusieron blancos, pero mantuvo la compostura. «Eso es justo lo que quiero decir, William. ¿Crees que no he considerado un divorcio?
¿Tan descerebrada supones que soy? No había ninguna manera correcta de responder esa pregunta y él decidió no intentarlo. Entonces, ¿a qué te refieres con juntos?, quiso saber. Me refiero a la traición, contestó ella exasperada. ¿A qué otra cosa podría referirme? Como tú dices, si solicito un divorcio a la Cámara de los Lores sobre la base de que Ben me ha abandonado, no por una mujerzuela, sino por el general Washington, me lo otorgarían en un instante si pudiera probarlo. Y estoy segura de que tú te ofrecerías a testificar llegando el caso, William. Le dedicó una sonrisa triste antes de volver a su argumentación. Y los periódicos y cada salón londinense se pasarían semanas, no, meses, hablando de eso. ¿Y qué efecto causaría eso en tu tío? Y en su esposa, y en su hermano, y a los hermanos y hermanas de Ben. ¿Cómo podría hacerles algo así? Gesticuló apasionadamente y extendió los brazos en una actitud de frustración. Y el regimiento, incluso aunque el rey no lo disolviera de inmediato, jamás volvería a confiar en padre Pablo, lo mismo que el ejército. Ya veo, repuso él con un tono rígido después de un momento de silencio. Respiró y luego le cogió la mano con cuidado. Ella lo apartó, ni lo abofeteó, aunque tampoco reaccionó a su roce. Solo quiero decirte que no te he sugerido que te divorcies por ningún motivo egoísta, continuó en voz baja. Me ha parecido que podría suponer que yo... Ella estaba con la mirada fija en el agua, pero cuando oyó esas palabras se volvió hacia él y lo miró a la cara, con una expresión franca y seria, y con sus ojos tan grises como el cielo nublado. Puede que lo haya hecho, afirmó con tono quedo. Estaba tan cerca de su falda que se agitaba en la brisa. Envolvió los tobillos desnudos en él y tras besarle los nudillos con suavidad, ella le soltó la mano. Deberíamos, empezó a decir, pero entonces se interrumpió y miró algo a lo lejos. ¿Qué es eso? Ella se volvió y vio un cúter naval con la enseña flameando en el viento, avanzando por el río a gran velocidad en dirección de ellos. Cuando pasó pudo ver un uniforme del ejército a bordo. Noticias, dijo, de Charleston, vamos. Vieron el cúter en el muelle mientras regresaban a toda prisa y luego un pequeño grupo de oficiales del ejército y la marina que ascendían con bastante dificultad por la resbaladiza escalera de piedra que daba a la calle Bay. William llenó los pulmones y preguntó a voz en gritos, ¿ha caído Charleston? La mayoría de los oficiales hizo caso omiso, pero un joven alférez que estaba rezagado al final del grupo se volvió y gritó, ¡sí!, con una expresión radiante. Alguien lo cogió del hombro precipitadamente y lo arrastró, pero era evidente que el grupo tenía demasiada prisa como para perder tiempo en una reprimenda oficial. ¡Oh, Dios mío!, jadeó Amaranthus, llevándose la palma en la mano al corsé. Con la excitación, William se había olvidado de ella por completo, pero de inmediato le quitó los zapatos y las medias de la otra mano y la instó a que se sentara y le permitiera ayudarla a volverse a calzar. Ella lo hizo y se echó a reír en breves ráfagas. «¿En serio, William? ¿Qué piensas de mí? ¿Que soy una yegua? No, claro que no. Una potranca, tal vez». Él le rió y se subió la última de las medias hasta la rodilla. Tuvo que dejarle los botones en los zapatos desabrochados, puesto que no disponía de ningún gancho para botones, aunque tampoco había tenido idea de cómo utilizarlo, si lo hubiera tenido, pero le ató las ligas con brío y ella, como mínimo, pudo caminar. «Habrán ido al cuartel del general Prevost», le dijo cuando llegaron a la calle Oglethorpe. «Te acompañaré a casa de papá. Luego iré a averiguar más detalles». «Vuelve tan pronto como puedas», le indicó ella. El trote sobre los adoquines había dejado agitada y jadeando, con manchas rojas en la mejilla. «Por favor, William». Él asintió y tras dejarla en el portal avanzó a paso ligero en dirección del cuartel del general Prevost.
Para cuando regresó, la hora del té ya había concluido. Hacía mucho tiempo, pero Moira y Amaranthus, así como la nueva ama de llaves de Lord John, una mujer alta e irritable, a quien el nombre de señorita Crown le iba a la perfección porque su cara de cangrejo le había guardado un poco de tarta, y todas esperaban con impaciencia para enterarse de las noticias. En parte tiene que ver con los esclavos, les explicó William, lamiéndose una miga de la comisura de los labios. Sir Henry ya había emitido una proclama en la que ofrecía la libertad a cualquier esclavo de un americano rebelde que decidiera combatir para el ejército británico. Y cuando reiteró el anuncio por la compañía que rodeaba a Charleston, llegó una avalancha de hombres, tanto del campo como de la ciudad. Y como se trataba de hombres con un profundo conocimiento del terreno, como podría decirse, Moira volvió a llenarle la taza de té con los ojos brillantes por encima de la tetera gris y achaparrada. ¿Quieres decir que fueron negros que se volvieron contra sus amos y que así cayó la ciudad? Bien por ellos. Señora O'Meara, exclamó la señorita Crabbe, ¿no hablará en serio? Creo que sí, respondió Moira en un tono categórico, y volvió a poner la tetera sobre la mesa con tanta fuerza que parte del té se derramó sobre la mesa, sobre el mantel. Y usted también lo diría si, como yo, hubiera sido esclava alguna vez. Yo digo, muerte a los amos. Amaranthus dejó escapar una risita de sorpresa y trató de convertirla en un ataque de tos, hundiendo la cara en un pañuelo. Bueno, lo que he entendido es que Lord Cornwallis y sus soldados regulares han tenido algo que ver con la rendición, añadió William, manteniendo la compostura en cierta dificultad. Llegó a sus tropas tierra adentro, mientras Sir Henry estaba capturando las islas del litoral y sitió la ciudad con cañones y trincheras. Y mientras ocurría todo esto, a mediados de abril, Sir Henry mandó a 2 de sus oficiales a tomar un sitio llamado Monk Corner. Banastre Tarleton, a quien conozco, un oficial muy vigoroso, y Patrick Ferguson. ¿Conoces a Van Tartalon?, preguntó Amaranthus sorprendida. Yo también. Qué gracioso. Confío en que no lo hayas herido. Que yo sepa, no está herido, dijo William, también sorprendido. Estaba razonablemente seguro de que nada menos que una bala de cañón a corta distancia podía hacer mella en Tarleton. Un breve roce con ese hombre a causa de Jane. Y la idea conjuró una multitud de sentimientos con los que no quería tener que lidiar. Tomó un sorbo de té y tosió un poco. No he tenido noticias de Ferguson. ¿Lo conoces? Suponía que no sería extraño que fuera... Hola, ahí va. Se cortó un poco. He visto al mayor Ferguson una vez. Se trata de un tipejo escocés, pequeño y pálido, con un brazo lisiado, aunque muy intenso, con unos ojos que tenían un pálido tono grosella. Supongo que es así. Intenso, quiero decir. Sir Henry lo mandó a reclutar lealistas por una milicia provinciana y entiendo que le ha ido bastante bien. Sus lealistas combatieron junto a las tropas del mayor Tarleton para conquistar Monk Corner y cortaron la principal vía de retirada de los americanos, de modo que, antes de que terminara de contarles lo que había oído, la mesa ya se había convertido en un caos de platos vacíos, platillos derramados y líneas de azúcar, pimienta y sal, que ilustraban los movimientos del ejército de Clinton. Y así fue como cayó Charleston antes de ayer. Incluyó con la voz un poco ronca de tanto hablar. Lincoln le había ofrecido entregar la ciudad 3 semanas antes si se permitía que sus hombres se marcharan ilesos. Pero Clinton sabía que tenía las de ganar y continuó con los bombardeos hasta que Lincoln terminó rindiéndose incondicionalmente. Se rumorea que 5.000 hombres han caído prisioneros, todo un ejército. ¿Hay más té, por favor, Moira? Sí, por supuesto, dijo ella, y se puso de pie de forma aparatosa.
Pero si tuviera que decidir yo, hijo, yo sacaría el coñac bueno. Da la impresión de que la victoria lo merece. La noción fue aprobada por aclamación general y para cuando Lord John llegó a su casa bastante después de medianoche, ya no había ninguna copa limpia y solo quedaban unos dedos de coñac en la última botella. Lord John examinó su sala de estar, que se encontraba patas para arriba, se encogió los hombros, se sentó, cogió la botella y la vació. «¿Cómo te encuentras, papá?» William seguía despierto después de dejar que las mujeres se marcharan por separado a sus respectivas camas y se había quedado sentado junto al fuego pensando, compartiendo la alegría generalizada de la victoria, por supuesto, pero también con cierta evidencia hacia los hombres que le habían logrado. Echaba de menos la camaradería del ejército y todavía más la sensación de un propósito común, el conocimiento de que tenía que cumplir un papel, de que había gente que dependía de él. El ejército tenía sus incomodidades, que eran bastante considerables, pero en cambio su vida actual era informe y carente de algo, de todo. «Estoy bien, Willis», respondió su padre con afecto. Era evidente que Lord John estaba extenuado y que casi lo único que le mantenía en pie era su uniforme. Pero lo cierto era que también se encontraba de buen ánimo. «Te lo contaré todo mañana». «Sí, por supuesto». William se puso de pie y cuando vio que su padre intentaba levantarse, pero luego titubeaba, como si no supiera exactamente qué debía hacer a continuación, sonrió, se inclinó y tiró de él para levantarlo de la silla. Aferró a su padre del brazo un momento para asegurarse de que podía mantener el equilibrio. Sintió el sólido calor de su cuerpo y percibió olor a hombre, a soldado, a sudor y acero, a lana roja y cuero. «Me preguntaste si estaría dispuesto a considerar un rango militar», intervino de forma repentina para su propia sorpresa. «Es cierto, los shorts se tambaleaba un poco. Era evidente que los dedos de coñac que acababa de consumir no era más que un glaseado de la tarta de esa noche, pero tenía los ojos claros, aunque inyectados en sangre, y miró a los ojos de William con una expresión inquisitiva y al mismo tiempo de aprobación. «Pero tienes que estar seguro». «Lo sé», repuso William, «solo lo estoy pensando». «No es un mal momento para reincorporarse», dijo su padre juiciosamente. «Me refiero a que te conviene entrar antes de que se acabe la diversión. Según Cornwallis, los americanos no durarán otro intento. Tenlo presente». «Lo haré», respondió William, con una sonrisa. Su propio nivel de borrachera no era muy inferior a la de su padre, y estaba sintiendo una especie de cálido cariño por el ejército, Inglaterra e incluso por el milord Cornwallis, aunque por lo general consideraba que ese personaje era un idiota cansino. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, William». Bueno, ya falta poquito, son largos estos capítulos. Por lo general, el comienzo de una batalla estaba mucho mejor definido que su final, y a pesar de que la de Charleston terminó con una rendición formal e incondicional, sus recuperaciones posteriores fueron, como de costumbre, largas, prolongadas, complicadas y caóticas. La avalancha de partes militares no se mitigó, aunque la proporción, excitación, tedio, disminuyó de manera considerable. Quitaron más soldados de la guarnición de Savannah y los enviaron al norte para vigilar a los prisioneros y escoltarlos hasta los barcos prisión u a otras dependencias insalubres, más que para que se sumaran a una batalla gloriosa. Como mínimo, a final de nuestro asedio, Lincoln se ha llevado a su ejército, les comentó William a su padre y a su tío. «Quiero decir que ha dejado menos cosas que ordenar». «¿Quieres decir que los ha llevado al norte para que Cornwallis pudiera capturarlos?» El tío Hall tenía tendencia a responder con comentarios irónicos, pero William había estado cerca de soldados la mayor parte de su vida y reconocía la capacidad de emponzoñar y socavar lentamente,
propia de esa tensión que no podía deshogarse en una buena lucha y que daba como resultado irritabilidad y descontento. Al menos Ben no estaba allí, añadió el tío Hall, en un tono que hizo que papá lo fulminara con la mirada. Me ahorró tener que dispararle yo mismo para impedir que lo ahorcaran. Una esquina de la boca se torció hacia arriba en un intento obvio de hacer que aquello pareciera una broma, pero ni su hermano ni su sobrino se llamaron al engaño. Un grito ahogado desde la puerta hizo que los tres hombres volvieran la mirada en esa dirección y vieran a Amaranthus con su chaqueta de algodón estampado y su sombrero de paja. Era evidente que había salido. Se apretaba la boca con una mano, ya fuera para no decir lo que estaba pensando o para no vomitar, pensó William. Estaba blanca como una de las estatuillas de porcelana de Lord John y William se acercó para cogerla del brazo, pero sí estaba a punto de desmayarse. Ella apartó la mano de la boca y le permitió que la llevara hasta una silla, echándole una mirada de horror al tío Hall al pasar delante de él. Él se puso colorado y se aclaró la garganta con un fuerte «ejem». No hablaba en serio, dijo sin gran convicción. Amaranthus respiró unos instantes y su pecho agitó los pliegues de su fichú azul claro. Negó con la cabeza ligeramente, como rechazando el consejo de un ángel que tenía en el hombro, y cruzó las manos enguantadas en torno a la rodilla. ¿En serio dice que preferiría que estuviera muerto?, preguntó con una voz de cristales rotos. ¿Ser un traidor pesa más que ser su hijo? Hall hizo una breve mueca y abrió los ojos, de un tono azul claro y fríos como el invierno. Él tomó su decisión, contestó dirigiéndose a Amaranthus. Yo no puedo cambiar eso, y preferiría que lo mataran limpiamente a que lo capturaran y lo ejecutaran como un traidor. Una muerte podría ser lo único que todavía puede darle. Se volvió y salió de la sala, en silencio, sin dejar otro sonido que el silbido de las velas ardiendo a su espalda. A la mañana siguiente, William estaba por bajar, desayunar, cuando le interrumpió alguien que golpeaba de forma frenética su puerta. La abrió y vio a la señorita Crabbe con una bata y unos papeles arrugados, cogiendo a Trevor, quien tenía la cara roja de pasión. «Se ha ido», exclamó el ama de llaves, y le encajó los brazos al niño, que no dejaba de aullar. «Lleva gritando así casi una hora y no puedo aguantarlo. En serio, no puedo. Así que he bajado y me he encontrado con esto». A él no le quedaba ninguna mano libre, por ello agitó una nota doblada en un gesto acusatorio y luego se la metió entre el pecho y Trevor, puesto que ya no aguantaba seguir tocándola. ¿La ha leído?, preguntó él con la mayor cortesía posible, al mismo tiempo que pasaba a Trevor un brazo para sacarle la nota de la pechera de la camisa. El alma de llaves bufó como una gallina muy enfadada, aunque escuálida. «¿Me está acusando de impertinente, señor?», exclamó por encima del ruido de Trevor gritando. «¡Mamá!». Luego bajó la mirada y notó que William, quien aún no se había puesto los pantalones, estaba allí de pie sin afeitar y descalzo, vestido con más que una camisa. Lanzó un gemido ahogado, se dio la vuelta y huyó. William empezaba a preguntarse si en realidad no se había despertado y todo aquello no era más que una pesadilla, cuando Trevor puso fin a esa idea mordiéndole el brazo. Alzó al Trevor al hombro, le palmeó la espalda con una actitud práctica y lo llevó a la planta baja sin que el niño dejara de chillar, en busca de ayuda. Se sentía extrañamente sereno, como se está a veces durante las pesadillas, limitándose a observar mientras suceden cosas terribles. Se ha ido. No tenía la menor duda de que la señorita Crabbe estaba en lo cierto, pero no podía ir más allá del simple hecho de la desaparición de Amaranthus. Se ha ido. La parte de su mente capaz de formular preguntas y hacer hipótesis, o bien seguía dormida, o bien estaba paralizada de la impresión. Abrió la puerta del comedor y entró. Lord John estaba sentado a la mesa con su baniano morado a rayas,
hundiendo un pedazo de tostada en la yema de un huevo pasado por agua, pero al ver a William y a su carga, dejó caer la tostada y echó hacia atrás la silla. —¿Qué demonios sucede? —preguntó con brusquedad antes de acercarse a William de inmediato. —¿Dónde está Amaranthus? —Se ha ido —repuso William, y decir esas palabras en voz alta le abrió de golpe un hueco en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado el corazón. Con cuidado abrió la mano y dejó caer la nota arrugada sobre la mesa. —¿Has dejado esto? —Léela —se limitó a decirlo John. Había metido un pedazo de tostada con yema de huevo en la boca de Trevor, haciendo que callara como por arte de magia, y volvió a sentarse, sosteniendo al niño sobre la rodilla. Querido John, empezó a leer William, consciente del palpitar de su corazón en los oídos. Me angustia inconmensurablemente tener que dejarte de esta manera, pero no puedo permanecer más tiempo aquí. He pensado en decirte que iba a ahogarme en las marismas, pero no me gustaría que Trevor creyera que su madre se suicidó, aunque no me importaría que su excelencia sufriera remordimientos de conciencia por creer que me había empujado a tales extremos. He hecho los preparativos para volver a casa de mi padre en Filadelfia. Te dejo a mi querido, a tu cuidado, sabiendo que estará a salvo contigo. Me rompe el corazón dejarlo, pero el trayecto no es seguro. Además, Trevor es el heredero de las propiedades y del título nobiliario de su excelencia. Debería criarse en pleno conocimiento de su legado y de las responsabilidades que conlleva. Confío en que su excelencia le proporcionará esa educación y que tú le brindarías el cariño y la seguridad constantes que todo niño necesita. Por favor, créeme que no puedo expresar con palabras la gratitud que siento hacia ti por tu amabilidad y por haber cuidado de mí y de mi hijo. Te escribiré tan pronto llegue a mi destino. Te echaré de menos. Me siento como si escribiera esta despedida con mi propia sangre. Pero sigo siendo tu sobrina Amaranthus, vizcondesa de Grey. Bueno, chicas, espero que les haya gustado la lectura. Amaranthus no sé, la veo como media zorrita, no me gusta para nada. Veremos después cómo sigue su historia. Y bueno, espero que les haya gustado la lectura. Sé que fue muy larga, pero bueno, y muy intensa, ¿no? Vamos a tener un nuevo bebé en el cerro. Así que bueno, chicas, las quiero mucho. Gracias a la administradora, a las administradoras por darme la oportunidad nuevamente de leer. Las quiero mucho y bueno, nos estaremos viendo en el próximo evento, que es el cierre de la lectura de Viz. Así que bueno, brindo por